semiología de esófago. Recuerden ustedes que para nosotros saber de las patologías tenemos que tener bien claro pues lo que es cierra la puerta, por favor, lo que es la anatomía, fisiología, todo eso, ¿no? Entonces, vámonos a comenzar. Si recordamos un poco, ¿se pasó la imagen? Sí, doctora. Ya, perfecto. La anatomía del esófago, sabemos nosotros que este es un órgano tubular de dirección longitudinal y se extiende desde la faringe hasta el estómago, por lo que es el único órgano digestivo situado en la cavidad torácica. Comienza y termina en dos estructuras esfinterianas, el esfínter esofágico superior y el inferior, que lo independizan de la faringe y del estómago. Topográficamente, vamos a distinguir en el esófago 4 porciones. Una porción superior o cervical que se va a extender desde el cartílago cricoides hasta un plano horizontal formado por la horquilla esternal. La segunda porción media o torácica que desde ese mismo plano se prolonga hasta el diafragma. La tercera porción diafragmática que corresponde al anillo esofágico del diafragma. Y la cuarta, que es una porción inferior o abdominal que está comprendida entre el diafragma y el estómago. En la longitud media es de 22 a 25 centímetros, 5 a 6 centímetros para el esófago cervical, 16 a 18 para la torácica y 3 centímetros para el segmento abdominal. Por eso cuando nosotros recibimos un informe de una endoscopía digestiva alta, nos dice unión esofágo-gástrica a 25 centímetros o 26 o dependiendo del tamaño del paciente de arcada dentaria, ¿no? Es lo que vamos a medir. Entonces, nosotros ya vemos, si recordamos las imágenes, pues nuestro cartílago, ¿no? La tráquea, el botón aórtico, todo eso se va a relacionar con nuestro esófago, ¿no? El músculo del diafragma, la parte inferior intraabdominal, ¿no? De una vista lateral y una vista posterior. Recordemos nosotros esta imagen porque es cuando nosotros hagamos también una endoscopía digestiva, vamos a digestiva alta, vamos a ingresar, vamos a hacer que el paciente degluta para pasar, para que el equipo pase hacia el esófago y no vaya a la tráquea. En una fibrobroncoscopía y se le hace que el paciente tosa para aperturar ese esfínter y que pase a tráquea. Ese es otro procedimiento. El tránsito faringoesofágico permite evidenciar la presencia de 4 estrechamientos, que son la unión faringoesofágica a nivel del C2 o el estrechamiento aórtico a nivel de T4. Y eso se relaciona con la huella del callado aórtico sobre la pared lateral izquierda del esófago. O sea, cuando hagamos una radiografía de esófago, por ejemplo, no vamos a ver algo tubular, sino va a haber ciertos zonas con discreto estrechamiento que, por ejemplo, acá estamos viendo que puede ser por la aorta a nivel T4, ¿no? El estrechamiento bronquial se puede ver a nivel T6 y está determinado por la huella del bronquio principal izquierdo y hemos visto en la imagen anterior. El estrechamiento diafragmático a nivel del T10. En una endoscopía, la unión faringoesofágica está a 15 centímetros de la arcada dentaria.
el estrechamiento aórtico a 25 aproximadamente y el estrechamiento diafragmático a 35 y el cardias a 40 centímetros. ¿Ya? Entonces, esto para nosotros, los gastroenterólogos, es importante, ¿no? Para hacer las mediciones y ver dónde, en qué parte del esófago estamos. Y cuando nosotros, esta es una imagen en el cual vemos cómo el bolo alimentario va a ir descendiendo, ¿no? Importante el esfínter esofágico superior, ya lo vamos a ver más adelante, y el esfínter esofágico inferior para que permita que ese bolo, pues mediante la motilidad esofágica, pueda llegar al estómago. Pero para eso nosotros tenemos que conocer cuál es la estructura de la pared del esófago. Está constituida por mucosa, submucosa y muscular. A diferencia del resto del tracto gastrointestinal, carece de serosa. Y esto explica por qué la dificultad de las anastomosis quirúrgicas a ese nivel, la facilidad de diseminación de los tumores esofágicos y las complicaciones como es la perforación. Trabajar en esófago es muy delicado justamente por esto. Si yo no hago un buen procedimiento endoscópico, puede producir una perforación. O si el paciente ingiere un cuerpo extraño, que tenga bordes muy agudos, ¿no? Por ejemplo, hemos tenido casos de pacientes que se han tragado su prótesis dental, que tienen unos ganchitos en los cuales va adherido para la parte del diente. Entonces, eso puede producir también esta perforación. La mucosa está constituida por un epitelio escamoso, estratificado, no queratinizado, que descansa sobre una membrana basal que la separa de la lámina propia conectiva rica en células linfoides. Se distinguen varias capas. La zona basal con células de forma cilíndrica y núcleo oscuro son 2 o 3 capas de células con gran capacidad reproductiva y de las que se va generando las células que constituirán las capas más superficiales. Las capas medias y más superficiales, las células se van aplanando, disminuyendo el tamaño de su núcleo. Y la lámina propia que protruye en forma de pliegues en el borde inferior del epitelio, dando lugar a las papilas dérmicas, cuya altura es inferior a los 2/3 del total del grosor del epitelio. Esta mucosa esofágica, macroscópicamente lo vemos como un color blanco mate. El límite entre la mucosa esofágica y gástrica puede ser localizado como una línea festoneada que presenta un cambio de coloración. La submucosa está íntimamente adherida a la mucosa y débilmente adherida a la túnica muscular. Y la capa submucosa forma parte, como la mucosa, en la constitución de las arrugas que se observan en la superficie interna del esófago. Está formado por tejido conectivo laxo con fascículos de tejido conjuntivo que van entrelazados de modo diverso. Es rica en vasos sanguíneos, fibras nerviosas y glándulas tubulares mucosas, sobre todo en su tercio inferior. La túnica muscular tiene la peculiaridad de estar constituida por 2 capas, una circular interna y una longitudinal externa, y por musculatura tanto estriada como lisa entre ambas capas, interna y externa, donde se sitúa el famoso plexo mientérico de Auerbach. Esto toma importancia en patologías como la acalasia, como la enfermedad de Chagas.
En general, los 2 a 6 centímetros primeros del esófago son exclusivamente de musculatura estriada y a medida que se avanza en sentido caudal hay una transición gradual a musculatura lisa. En los 2/3 distales del esófago, la túnica muscular está constituida exclusivamente por músculo liso. ¿Qué hay de la irrigación arterial? Esta proviene del esófago cervical, recibe sangre de las arterias tiroideas superiores y en menor medida de las arterias tiroideas inferiores. El esófago torácico depende fundamentalmente de ramas de la arteria traqueobronquial y ramas directas de la aorta, aunque en realidad estas ramas forman una extensa red de pequeños vasos en el mediastino antes de llegar al esófago y penetran como vasos de pequeño calibre en la muscular y submucosa. La unión gastroesofágica se nutre de ramas de la arteria gástrica izquierda en las caras anterior y lateral derecha, mientras que la posterior va a estar irrigada por ramas de la arteria esplénica. ¿Y qué hay del drenaje venoso? Este se realiza en dos redes venosas, una red intramucosa y otra submucosa que tiene amplias interconexiones entre sí. Ramas perforantes atraviesan la túnica muscular y desembocan en una amplia red periesofágica en tres porciones. El tercio superior en la vena cava superior, el tercio medio en los ácigos y el tercio inferior en la vena porta a través de las venas gástricas. ¿Y qué hay del drenaje linfático? Está muy interrelacionado entre sí, formando una amplia red periesofágica. Tenemos dos redes linfáticas de gran riqueza, una mucosa y otra muscular. Los vasos linfáticos que crecen de ambas zonas van a la superficie libre del esófago y de allí van a seguir caminos distintos según la zona esofágica. El tercio superior del esófago drena en los ganglios cervicales tanto a las cadenas recurrentes como las que se encuentran en el esternocleidomastoideo y la porción intratorácica en los ganglios periesofágicos que forman parte de los ganglios mediastínicos posteriores y se encuentran en su mayoría colocados en la parte anterior del esófago y solo algunos son posteriores o laterales. Esta rica red periesofágica explica por qué los tumores esofágicos en el momento del diagnóstico se encuentran ya diseminados. El cáncer de esófago es ya una de las enfermedades que da sintomatología cuando ya esto está muy avanzadito. Y la porción intraabdominal desemboca en los ganglios gástricos posteriores próximos al cardias. ¿Y qué hay de la inervación? Acá la cosa se pone un poquito más intensa, porque el esófago es un órgano con una compleja y rica inervación. Se acepta la presencia de mecanorreceptores, osmorreceptores y terminaciones nerviosas libres a nivel del esfínter esofágico superior, cuerpo gástrico y el esfínter esofágico inferior. Los mecanorreceptores vagales se encuentran probablemente en la mucosa y responden a volúmenes de distensión fisiológica. Los mecanorreceptores espinales se localizan en la capa muscular y transmiten la mayor parte de la información nociceptiva. Existen quimiorreceptores mucosos sensibles al ácido y responsables con los mecanorreceptores mucosos del reflejo esófago salivar. La estimulación ácida del esófago produce un aumento reflejo de saliva, de su viscosidad y de su pH.
Las aferencias esofágicas llegan al sistema nervioso central vehiculadas por el sistema nervioso autónomo, tanto por el simpático, que es la cadena ganglionar torácica, como por el parasimpático, el nervio vago, ¿no? Siendo este más importante. Las aferencias simpáticas van a la cadena ganglionar torácica y desde allí alcanza la médula, y las vagales tienen el núcleo neuronal en el ganglio vagal inferior, el ganglio nodoso, y de ahí parten al núcleo del tracto solitario. El sistema nervioso autónomo a nivel esofágico tiene amplias interconexiones a distintos niveles, desde el esófago cervical al intraabdominal, permitiendo la integración de la deglución. Las eferencias motoras esofágicas son conducidas por el nervio vago, tanto las destinadas a la musculatura lisa como las estriadas, que son terminaciones nerviosas colinérgicas. La inervación intrínseca del esófago está constituido por dos plexos nerviosos: el plexo de Auerbach y el plexo de Meissner, que ya van a ver pues en las patologías esofágicas la presencia de ellos, como hay alteraciones que van a dar patologías. Estos plexos están constituidos por dos redes neuronales, una excitatoria de tipo colinérgico responsable de la contracción del músculo y otra inhibitoria de tipo nitroninérgico mediada por el óxido nítrico responsable de la relajación del músculo. En la fisiología, el esófago es un conducto musculoso que permite y contribuye al paso de los alimentos. La motilidad esofágica, vemos que ese esófago es la parte inicial del tubo digestivo. Su función es transportar el bolo alimenticio de la faringe al estómago a través del tórax y evitar el reflujo del mismo. La deglución es un acto complejo en el cual podemos distinguir tres fases: una fase voluntaria o oral, una fase faríngea, que es involuntaria, y una fase esofágica involuntaria. Las tres fases van a interactuar en forma coordinada, transportando nuestros alimentos hacia el estómago. Y acá nos centraremos en lo que respecta a la tercera fase o la fase esofágica de la deglución y la contribución de la motilidad del esófago en la misma. Hay dos compuertas importantes en esta fase y un paso obligado intermedio. ¿Cuál es? En la parte superior, el esfínter esofágico superior; en la parte inferior, el esfínter esofágico inferior; y el cuerpo esofágico al medio. ¿Y cuál es la importancia de estos esfínteres? El esfínter esofágico superior se encuentra inmediatamente después de los senos piriformes. Es una zona de alta presión entre la faringe y el esófago, que impide el paso del aire hacia el tubo digestivo durante la inspiración y el reflujo del material gástrico a la faringe. Tiene una longitud de unos 2 a 4 centímetros, está constituido por músculo estriado, está formado por el constrictor inferior de la faringe a través de su fascículo tirofaringeo, y muy especialmente por su fascículo más inferior llamado el crico faríngeo. En la fase de reposo, este esfínter está contraído, está cerrado, tiene presiones altas, entre 100 y 130 milímetros de mercurio. A este nivel, las presiones son 3 veces más elevadas en el sentido anteroposterior que en el lateral. En la fase deglutoria, la proyección del bolo alimenticio desencadena el reflejo deglutorio, produciéndose la contracción
de la musculatura faríngea, con aumento de la presión en la zona, cese de la respiración, con cierre de la vía respiratoria superior, nasofaringe y laringe, y la relajación del esfínter esofágico superior, igualándose así su presión a la faringe. La relajación de este esfínter ocurre antes de la contracción de los músculos faringios, cuando el bolo contacta con el velo del paladar y la pared posterior faríngea, y el principal factor que interviene en esta relajación es central, mediante el cese de la actividad excitatoria neurógena. En el cuerpo esofágico, que se encuentra a nivel del mediastino posterior, tiene pues una capa muscular formada en su parte externa por fibras que se disponen de manera longitudinal y una capa interna circular. Además se compone de musculatura estriada en el tercio proximal y lisa en los 2 tercios distales. Y la capa muscular longitudinal responde a los estímulos deglutorios contrayéndose, lo que conlleva un acortamiento del esófago, mientras que la capa circular tiene 2 tipos de respuesta, una denominada respuesta en ON, que es una estimulación de baja frecuencia mediada por la acetilcolina, y otra conocida como respuesta en OFF, más rápida y mediada por la despolarización muscular. Cuando está en reposo, el cuerpo del esófago no muestra ningún tipo de actividad. Las presiones son transmitidas pasivamente en relación con los movimientos respiratorios entre 5 y 15 milímetros de mercurio durante la inspiración y entre -2 y 5 milímetros de mercurio durante la expiración. Hay una peristalsis primaria tras la deglución. La contracción post-relajación del esfínter esofágico superior desencadena una onda peristáltica que recorre el esófago en 5 a 6 segundos. Las fibras musculares circulares situadas por encima del bolo alimenticio se contraen, mientras que las situadas por debajo se relajan. Simultáneamente, esta capa muscular longitudinal se contrae, acordándose así el trayecto esofágico. Este proceso es el responsable del transporte del bolo alimenticio. Y nosotros que pensamos que comer es tan fácil, pero nuestro organismo, que es tan sabio, miren todo lo que sucede cuando masticamos algo, ¿no? Es característico de la fase que ya hemos mencionado anteriormente, ¿no? De peristalsis primaria, que la duración, amplitud y velocidad de las ondas sean crecientes, como se va avanzando hacia el esfínter esofágico inferior. Una propiedad de la amplitud es que se modifica según la consistencia del bolo alimenticio, siendo mayor cuando nosotros ingerimos alimentos sólidos que cuando son líquidos. La peristalsis secundaria se refiere y es desencadenada por la distensión esofágica. Se diferencia de la primaria porque no se producen eventos motores a nivel del esfínter esofágico superior. Las ondas peristálticas secundarias son importantes en el transporte del alimento retenido residual y por otra parte también cumple un papel importante en la eliminación del material refluido desde el estómago al esófago. Las ondas terciarias, que son ondas no peristálticas, la presión se eleva simultáneamente en todos los transductores del cuerpo esofágico. Son ondas no propulsivas, anómalas, que aumentan en frecuencia con la edad. A veces causan dolor, no son necesariamente patológicas. Una proporción inferior al 10% respecto al total de ondas peristálticas no es patológico. En general, todas las degluciones desencadenan una onda peristáltica, pero si se realizan varias degluciones seguidas,
no se genera hasta la última de las mismas, ya que cada una inhibe la actividad de la anterior. Y este fenómeno es conocida como inhibición deglutoria. Y por último, ¿qué es el esfínter esofágico inferior? Este es una zona de alta presión, ¿no? Es, como su nombre lo dice, un esfínter, tiene dos funciones: relajarse durante la deglución e impedir el reflujo del contenido gástrico al esófago en periodo postdeglutorio, debido a que posee una porción inferior intraabdominal y una superior torácica. Su comportamiento con los movimientos respiratorios es dispar, produciéndose incrementos pasivos de presión con la inspiración en la porción abdominal y disminuyendo la presión en la porción intratorácica. El punto donde ocurre este cambio de comportamiento es denominado punto de inversión respiratoria y se puede identificar con manometría, ¿no? La manometría esofágica es lo que se usa para ver esta motilidad. Tras la deglución se produce una relajación del esfínter esofágico inferior, cayendo la presión hasta niveles similares a los del fundus gástrico, lo que permite el paso del bolo alimenticio al estómago, y dicha relajación dura entre 5 y 10 segundos y se sigue de una fuerte contracción que impide el reflujo del bolo alimenticio. Esta actividad funcional del esfínter esofágico inferior se encuentra regulada por diversos factores. Factores miogénicos en el que interviene el mantenimiento del tono basal del esfínter, que es calcio dependiente, los factores neurogénicos, los factores hormonales, que son muy variados. Unos actúan incrementando el tono, como la gastrina, mientras que otros lo disminuyen. El mantenimiento de un tono correcto en el esfínter esofágico inferior es el principal factor para el mantenimiento de la continencia gástrica, pero no es el único. También son importantes las estructuras anatómicas que lo fijan en su posición, siendo de especial relevancia el mantenimiento de la posición intraabdominal del mismo. Cuando esto se ve alterado, viene lo que conocemos como las hernias hiatales. Por ello, un desplazamiento esofágico, como ocurre en las hernias del hiato, desencadena un cambio en el mantenimiento del tono del esfínter esofágico inferior. Se puede producir relajaciones del esfínter esofágico inferior sin relación con la deglución de manera fisiológica. En dichos casos suele haber reflujo y se desconoce el mecanismo por qué se ocasionan dichas relajaciones. Bien, luego de hacer todo este repaso de nuestra anatomía, histología, ¿no? Fisiología, tenemos que pensar nosotros que vamos a tener síntomas digestivos correspondientes a patologías esofágicas. Y una de ellas es la pirosis. ¿Alguien de ustedes me puede decir qué es la pirosis? ¿A qué se refiere cuando decimos pirosis? La delegada. Sí, doctora, pirosis es esa sensación de ardor o quemazón que el paciente puede referir en la boca del estómago, por ejemplo. Ya. Cuando nosotros escuchamos a un paciente que viene a la consulta, ¿no? Y nos dice, doctora, detrás de acá de mi pecho, en la altura del esternón, o ellos a veces no saben lo que es el esternón, siento un ardor, una quemazón que a veces
siento que me llega hasta el cuello cuando es mucho, ¿no? Otros lo dicen es como un fuego que me sube desde la boca del estómago hasta mi pecho y a veces hasta mi garganta, ¿no? Y esta pirosis también, si nosotros seguimos indagando, vamos a ver que se refiere el paciente también a que se relaciona a veces con algunos alimentos o con algunos medicamentos. Entonces, cuando hablamos nosotros de pirosis, tenemos también que preguntar a nuestro paciente que probablemente nos esté diciendo que tiene pues una, una enfermedad de reflujo, qué tipo de alimentos es el que ingiere, ¿no? Hay algunos alimentos que van a empeorar esta sintomatología, lo que son los cítricos, el chocolate, el café, la comida grasosa, algunos alimentos también, como algunos medicamentos como las teofilinas, los bloqueadores de canal de calcio, para mencionar algunos de ellos. Ver si nuestro paciente tiene obesidad o no, porque eso también incrementa, que no, varios factores que vamos a ir viendo un poquito más adelante. Y regurgitación. ¿A qué se refiere cuando mencionamos de regurgitación? ¿Alguno de ustedes me puede decir? Mm, Viene a ser en el regreso sin esfuerzo del contenido alimentario a través del esófago, ¿no? Y los pacientes nos dicen, doctora, siento como que algo ácido me regresa hacia la boca y me produce mucha boca amarga, acidez en la boca. Eso viene a ser la regurgitación, que lo podemos ver también en patologías como hernia hiatal, como enfermedad de reflujo. Y el famoso reflujo es lo que los pacientes nos dicen que siente también como que algo detrás, siento como que la comida se regresa de mi estómago, ¿no? Cuando ya encontramos nosotros disfagia, es que ya la situación está un poco más complicada, porque esta disfagia significa la dificultad del paso de los alimentos por el esófago y puede ser a líquidos, a blandos, a sólidos, y nos indica ya una patología más, un paciente más comprometido, de repente que ha hecho estenosis péptica o estenosis por un cáncer de esófago que está obstruyendo la luz, etcétera, o una úlcera que ha cicatrizado y está disminuyendo, o en los casos de esofagitis cáustica también, ¿no? Y la odinofagia es el dolor al ingerir estos alimentos, que lo vemos también en pacientes con ingesta de cáusticos. ¿Qué exámenes nos van a ayudar para poder hacer nosotros un diagnóstico de una patología esofágica? La radiografía de esófago con bario o esofagograma consiste pues en que el paciente se le hace tomar un poco de sustancia de bario y se toman radiografías para ver cómo esa sustancia va recorriendo el esófago y dónde podamos encontrar algún tipo de patología. La endoscopía digestiva alta es generalmente el método de elección para hacer los descartes diagnósticos diferenciales de patología esofágica. La manometría esofágica, sobre todo para ver alteraciones en la motilidad del esófago,
que nos puede ser de ayuda, por ejemplo, en una calasia, ¿no? La pHimetría esofágica, la gamografía también esofágica nos puede ser para ver enfermedad de reflujo gastroesofágica en el cual tengan síntomas atípicos, y la ecoendoscopía, que nos da la opción de ver patología de esófago, tanto de la mucosa como de mediante un transductor, como si fuera una ecografía para ver las paredes, cómo está la mucosa, la submucosa del esófago, ¿no? Ecográficamente. Entonces vemos nosotros que una radiografía normal, vemos el esófago con algunas, no recto como las imágenes, sino con algunas depresiones, como ya hemos mencionado, que se debe pues a la impresión aórtica, etcétera. Y tenemos también para hacer nuestras las patologías, digamos, más frecuentes, el famoso divertículo de Meckel, ¿no? Que generalmente es en la parte superior del esófago, la acalasia, que tiene que ver con el plexo, una degeneración a nivel del plexo mientérico, donde hay un aumento de la presión del esfínter esofágico inferior y una aperistalsis en el esófago, produciendo pues imágenes también como les voy a mostrar adelante. La enfermedad de reflujo gastroesofágico, que podemos encontrar pirosis, regurgitación, y hay en casos más complicados, estenosis, las famosas hernias hiatales, ¿no? Que son más frecuentes, y el cáncer de esófago, que nos puede dar disfagia o dinofagia, las esofagitis cáusticas o dinofagia, estenosis, y la candidiasis esofágica son los hongos en el esófago en pacientes inmunodeprimidos, que también son, que nos puede dar odinofagia, disfagia también en estos casos. Entonces vemos nosotros también acá el esófago de Barrett. La línea Z debe verse regular alrededor de este cambio del epitelio del esófago, ¿no? El más blanquito, y el de color es el estómago, es la diferencia. Y acá en esta línea Z vemos que no es regular, sino hay como lengüetas que están ascendiendo donde está la flechita, que nos da la característica de un esófago de Barrett. El esófago de Barrett es un diagnóstico histopatológico. Endoscópicamente yo puedo ver estas imágenes en lengüetas, en islas, pero la biopsia es la que me va a definir si hay un cambio de epitelio que me esté de tipo metaplásico, que me diagnostique un esófago de Barrett. En el cáncer de esófago puedo ver pues lesiones irregulares, friables. El famoso divertículo de Meckel, en la parte superior, la flechita está mencionando un gran divertículo grande. Entonces acá el paciente puede tener regurgitaciones, hasta de repente se puede pues, broncoaspirar también, ¿no? Cuando son así de grandes. Y eso es para un manejo quirúrgico de corrección. La calasia que les mencionaba, una radiografía de esófago varitada con la famosa, la unión de esófago, del esfínter esófago inferior, se ve como una punta de lápiz o pico de ave o cola de ratón que le llaman, y un esófago pues dilatado, ¿no? Grande. Las hernias hiatales, que puede ser una hernia tipo 1 o deslizante, una paraesofágica y una mixta, en la cual se encuentra pues una asociación de tanto la hernia deslizante como la paraesofágica.
En este caso, en la deslizante y en la mixta ya es por un defecto en el diafragma y eso ya es quirúrgico, ¿no? Entonces, la primera imagen es donde debe ser la forma normal, la localización. Ya cuando se producen las hernias, ya ahí tenemos sintomatología de pirosis, regurgitación, y eso es lo que les quería compartir. ¿Alguna pregunta? Parece que no hay preguntas, doctora. No veo que los chicos hayan escrito en el chat ni hayan levantado la mano. Chicos, ¿tienen alguna duda? Bien. Ok. Ya, gracias, José. Entonces, solamente está para que ustedes revisen, repasen, fijen, porque esta es su base. Acuérdense que semiología es su base para todo lo que van a encontrar durante toda su carrera. Entonces, fijen bien sus conceptos, vean bien estas partes para que después les sea más fácil entender el resto de patologías, se les va a hacer mucho más sencillo. Entonces, si ya no hay más preguntas, un abrazo para todos